el nombre del Señor. Santiago capítulo número 5. Santiago capítulo número 5, leamos desde el versículo número 13 hasta el versículo número 18. Leemos la palabra para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Amén. Tomen asiento, hermanos. Vamos hablando acerca de la importancia de poder desarrollar una oración eficaz. No solamente es hacer la tarea de oración, sino que nuestra oración sea eficaz, que produzca fruto, que nuestra oración produzca efecto, porque eso es algo eficaz, algo que produce efecto, algo que trae fruto, que produce el fruto anhelado, el fruto deseado, y eso debe existir en cada uno de nosotros. Lógicamente nosotros vamos dando la pauta, nosotros mismos vamos dando la pauta, porque es esencial e importante que entendamos, comprendamos claramente la responsabilidad individual que cada uno de nosotros tenemos. Y ese es el primer punto que ya hemos estado hablando acerca de la oración eficaz. No necesitamos la multitud para ver una oración productiva. Un solo hombre es capaz de hacer que el cielo sea conmovido. Un solo hombre es capaz de hacer que la gloria de Dios descienda. De hecho, nosotros tenemos que considerar nuestra condición, nuestro estado, porque ese es un elemento esencial, hermano. Queremos ver frutos, y usted no necesita que hayan multitudes a su alrededor. Solo proponga su vida en hacer la voluntad del Señor, en vivir para Él, y verá la gloria de Dios. Podrá ver la gloria de Dios. Usted solo con el Señor es capaz de poder hacer que la gloria de Dios se mueva. Pero cuando nosotros tenemos un corazón alineado con el corazón de Dios, podemos ver la obra que Dios mismo manifiesta en medio de cada uno de nosotros. Por ejemplo, en este caso, el apóstol Santiago nos plantea a Elías, el profeta, y lógicamente la propuesta que nos hace el apóstol Santiago es que veamos cómo Elías en sí mismo, porque Elías, aunque al final de cuentas, cuando está en la cueva, el Señor le dice: me he reservado 7,000 que no han doblado su rodilla ni besado a Baal, que eso se lo dijo el Señor allá, ¿verdad?, en la cueva. Pero Elías en realidad, físicamente, él estuvo solo, hermano. Físicamente Elías estuvo solo. Cuando confrontó a los profetas de Baal, Elías estuvo solo. En su ministerio estuvo solo, no tenía respaldo. Quizá estaban los otros 7,000 dispersos en toda la nación, pero no hubo un momento en el cual le dijeron: Elías, aquí estamos contigo. Ahora, como Dios conoce los corazones, Dios sabía que habían 7,000 además de Elías que estaban dispuestos, pero Elías no lo sabía.
Porque él a sí mismo le dijo: solo yo he quedado. Pero ahí es donde nosotros tenemos que considerar el principio elemental de responsabilidad personal. Aunque no me estén mirando, yo soy cristiano. Aunque una multitud no me esté acompañando, yo sigo siendo cristiano. Aunque nadie me esté viendo, yo sigo siendo cristiano. Y donde yo esté puesto, ahí puedo hacer que el cielo se conmueva si yo decido ser el siervo de Dios, que se guarde en santidad y que vive en pureza para el Señor. Aunque tenga tentaciones, se niega a ellas. Porque la oración de un solo hombre o de una sola mujer es capaz, hermanos, de que su entorno cambie. Es capaz de que su entorno sea conmovido, que tiemble, a razón de la disposición que hay dentro de cada uno de nosotros. Así que es importante, como este punto que ya hemos compartido, la oración de un solo individuo es poderosa. Solo porque usted esté solo no va a decir: ay, a saber si es que es usted, hermano. Y la garantía, la certeza es su conducta, es su estilo de vida, es su comportamiento, es su decisión de buscar la voluntad del Señor. Cuando nosotros determinamos pagar el precio por nuestra relación con Dios, no nos importa que nadie alrededor quiera buscar de Dios. Yo estoy plenamente seguro que estoy haciendo la voluntad de Dios y Él está conmigo y mi oración va a ser vista efectivamente. Pero tiene que haber una plena disposición de parte mía para con Dios. Y aunque esté solo, ahí donde usted está, va a tomar la palabra que el Señor le dijo al profeta Jeremías: conviértanse ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. El ministerio de Jeremías, aunque aparentemente no fue efectivo, porque todo le salía mal al pobre, y solo llorando, pero al final, hermanos, aún Nabucodonosor reconoció la condición del profeta Jeremías, que pidió que no le fueran a hacer daño al profeta Jeremías. Ni siquiera se lo llevó en la cautividad. Jeremías quedó en el territorio. Porque cuando nosotros de forma individual tomamos una decisión, la oración de uno solo es poderosa, hermano. Es poderosa. Si en su hogar usted está solo y nadie más está con usted buscando la presencia del Señor, no tenga temor, no se empequeñezca. Crea plenamente que si el Señor está con usted y usted está haciendo la tarea como a usted le corresponde, va a ver la gloria de Dios, va a mirar la gloria de Dios. Pero tenemos que tomar decisiones, tenemos que tomar determinaciones, porque eso será el efecto de nuestra disposición. Y esto está bien enlazado con la segunda propuesta. La oración es afectada por nuestra rectitud o por la falta de ella. Lógicamente, un hombre o una mujer solo en rectitud puede ver la gloria de Dios, hermano. En rectitud puede ver la mano de Dios moverse, puede ver milagros, puede ver maravillas, porque ahí es donde está la clave, nuestra rectitud. Nuestra condición, nuestro estado. A veces quisiéramos nosotros que Dios esté respondiendo andando y viviendo como nos dé la gana. Es imposible eso, hermano. La falta de rectitud afecta de forma negativa la oración, como la presencia de la rectitud es un efecto positivo en nuestra vida de oración. Por eso nosotros tenemos que estarnos guardando para el Señor. Tenemos que estarnos reservando para el Señor. Dice la palabra en 2 de Corintios, en el capítulo número 5, 2 de Corintios capítulo 5,
en el versículo número 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esta es la aplicación de la justicia de Dios a cada uno de nosotros. Pero Santiago nos plantea un pensamiento más allá del que el apóstol Pablo está hablando. Cuando habla en el versículo número 16, la oración eficaz del justo puede mucho. El apóstol Pablo está hablando de la justicia imputada, la que se nos da. Pero Santiago está hablando de la justicia practicada, la que nosotros ponemos en práctica con nuestros actos y nuestros hechos. Porque esa justicia que se le fue dada a usted tiene que verse en evidencia, tiene que mirarse. No es que soy salvo, siempre salvo. Si usted es salvo, tiene que mostrarlo con su conducta, con su estilo de vida. No es posible, mi hermano, que usted diga que es cristiano, que está hasta en condiciones de liderazgo viviendo en pecado. ¿Cómo va a tener respaldo su oración en esa condición, hermano? ¿Cómo va a ver la gloria de Dios? Por el contrario, si nosotros decidimos llevar una vida de rectitud, de hecho, vamos a ver la gloria de Dios en medio de nosotros. Elías se mantuvo firme solamente, sin presencia de multitud a su alrededor, pero su estilo de vida dio a conocer que él tenía un reto, no con los hombres, sino con Dios. Porque lo fácil hubiera sido que el profeta se acomodara, que el entorno lo consumiera. Elías estaba en el reino del norte. Y en el reino del norte no había templo. En el reino del norte no habían sacerdote ni sumo sacerdote que estuviera ofreciendo sacrificios delante de la presencia del Señor. En el reino del norte lo que había era idolatría, pecado. Y ahí Jeremías vio la gloria. Y ahí Elías vio la gloria. Y ahí Ezequiel vio la gloria. Porque decidieron, hombres que decidieron por sí mismos guardarse para el Señor. No hay excusa, hermano. No tenemos excusa alguna. En el Señor nosotros siempre vamos a tener su respaldo. Y Santiago en este caso está diciendo: la oración eficaz del justo puede mucho. El que practica la justicia, el que demuestra la justicia. Y ese es el reto de nosotros, hermano. Demostrar que somos justos. Esforzarnos en guardarnos en santidad para la gloria del nombre del Señor. Hasta ayer usted podía vivir en pecado como le diera la gana. Ahora ya no puede, hermano. Ahora ya no puede. A partir de ahora usted tiene que guardarse en santidad. Si quiere que su oración sea efectiva, si usted quiere que su oración sea eficaz, debe guardarse para el Señor. Debe vivir para la gloria de su nombre. Si Elías marcó la diferencia en la sociedad de Israel, se apartó para Dios, consagrado para Él, no siguió la corriente de la sociedad en la cual vivía, esa sociedad que a su alrededor consumía y pudo confrontar a los profetas de Baal, así usted y yo, donde estemos, vamos a poder levantar el nombre del Señor y vamos a ver su mano levantarse en favor de cada uno de nosotros, haciendo milagros y maravillas. Pero tenemos que hacer un compromiso de entrega, un compromiso de santidad, un compromiso de dedicación para la gloria de su nombre. Recuerde que cuando hablamos de oración estamos hablando de una relación con nuestro Dios. ¿Y cómo vamos a llegar, hermano, levantándole las manos al Señor y no las estoy viendo manchadas de sangre? Le va a decir el Señor. Y no estoy viendo esas manos sucias. Y no las estoy viendo chorreadas de pecado. ¿Cómo te atreves a levantarlas? ¿Cómo vamos a llegar? ¿Con qué cara nos vamos a presentar delante de la presencia del Señor? No, Señor, tú sabes que yo soy débil. Señor, tú sabes que esa es mi debilidad. Señor, tú sabes que eso son mis flaquezas. Nada, hermano. Eso no es.
Si queremos ver una oración efectiva, Santiago dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Y aquí es donde nosotros tenemos la responsabilidad. Elías confrontó a los profetas de Baal porque tenía garantías que le respaldaban. Elías confrontó a la sociedad de Israel porque les mostró la vida acorde a la palabra. Como yo le voy a exhortar a usted a hacer algo si yo estoy haciendo lo mismo o peor, hermano? ¿Cómo yo voy a regañar a alguien si yo ando peor que él? Y más aún, ¿cómo yo me voy a presentar delante de la presencia del Señor si Él conoce cómo yo ando? Puedo engañar a los hombres. Mire, puedo mantener toda una vida sobre la tierra y la gente diciendo, qué bueno, gloria, qué siervo, qué entrega, qué dedicación. Pero el Señor nos está viendo. El Señor nos está mirando. Por eso, hermano, es mejor tener cierta oportunidad en el momento de la muerte, hermano, porque a veces podríamos hacer cultos diciendo, ya está viendo la gloria de Dios y está viendo el diablo quizás en el infierno, hermano. Sí, porque nuestra vida tiene que estar acorde a la palabra. Y ese es el reto que cada uno de nosotros tenemos que tener. Elías se paró con toda autoridad delante de los profetas de Baal porque tenía una estela, un camino recorrido que lo respaldaba y que le decía que yo tengo la autoridad sobre todo lo que está acá, porque estoy haciendo la voluntad del Señor. Los profetas intentaron horas y horas y horas y horas buscar una respuesta de parte del ídolo que adoraban ellos. Elías solo dijo, Señor, respóndeme. Y Dios operó, hermano, porque él tenía una relación íntima con el Señor. Y como les mencionaba el martes anterior, Elías tenía la capacidad de decirle a los profetas, vaya, grítenle. Puede ser que ande de viaje, puede ser que esté dormido, puede ser que esté muy ocupado, porque él ya había tomado autoridad en esa batalla espiritual, porque era una batalla espiritual. Lo que había detrás de todo eso, detrás de Baal, lo que habían eran demonios, pero Elías ya había tomado la autoridad y había sometido toda operación diabólica, de tal manera que él con toda certeza decía, vaya, los demonios que se manifiesten. ¿Cómo vamos a nosotros retar a los demonios si andamos nosotros en un camino de maldad? Nos puede pasar como a los hijos de Seba. Te reprendemos en el nombre de Jesús que predica Pablo. Y el demonio dijo, a Jesús conocemos, sabemos quién es Pablo. ¿Y ustedes quiénes son? Porque nosotros tenemos que tener garantía. ¿Qué es la garantía que nos respalda a nosotros? Nuestra conducta, nuestra rectitud, nuestra vida de entrega y de consagración. Es peligroso que nosotros solamente nos quedemos con la historia. Es peligroso que solo nos quedemos con el recuerdo de que, yo me acuerdo cuando vivía de esta manera y ahora cómo vivimos. La vida de rectitud debe ser una condición permanente en el cristiano, porque eso es lo que garantiza el respaldo de Dios para cada uno de nosotros. Santiago nos anima a que acudamos a los ancianos cuando alguien está enfermo. El Salmo capítulo 66, yo creo que usted ya lo ha leído o se lo sabe de memoria. Salmo 66, 18. Dice de la siguiente manera: si en mi corazón yo hubiese mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Esto tiene un paralelo con lo que Santiago dice: la oración eficaz del justo puede mucho. De ahí que cada uno de nosotros tenemos que considerar entonces, ¿qué garantía tengo yo para que Dios me responda? Mire, y a veces, pero digo porque en este corto recorrido que tengo, he escuchado a personas que hasta le han reclamado al Señor: Señor, ¿por qué me va mal a mí? Señor, ¿por qué no me salió bien esto? ¿Por qué los compañeros que sacan buenas notas y yo no saco buenas notas? Y digo yo, qué cara de reclamar.
¡Qué cara! Cuando uno sabe qué tipo de vida están viviendo y reclamándole al Señor. ¿Qué garantía tenemos nosotros para estarle reclamando al Señor cuando vivimos una vida no recta? Una vida no consagrada delante de la presencia del Señor. El Salmo 66, 18 se nos enseña que la iniquidad, y aquí hay algo que tengo que detenerme un momentito, hermano. Y usted y yo tenemos que comprenderlo así. Una cosa es la iniquidad y otra cosa es el pecado, hermano. La iniquidad es la raíz que hay en nosotros, que se manifiesta en formas pecaminosas diversas. Usted y yo heredamos una iniquidad y eso viene ahí dentro de nosotros. A veces, hermanos, ya hemos nosotros superado tantas disposiciones pecaminosas, pero volvemos otra vez y empezamos a rebuscar en el basurero, hermano, donde no hay nada que andar buscando, hermano. Si el Señor lo libertó, si el Señor lo transformó, si el Señor lo trajo a vida nueva, ¿qué anda buscando en los basureros? Eso es mirar a la iniquidad, volver a revisar. Ay, sí, no, es que mi papá era mujeriego, por eso yo también soy mujeriego. Es que mi papá era tremendo para tomar 36 y 40 cervezas de un solo. Pues yo también, hermano. Estar volviendo a mirar adentro, a ese basurero del cual nosotros no tenemos que acordarnos, es clave esencial para guardar nuestra vida delante de la presencia del Señor. Por ello es tan importante, hermanos, comprender. ¿Habrá algo que pueda obstaculizar nuestra oración? Porque si estamos, como dice el versículo, volviendo nuestra mirada a la iniquidad, nuestra oración no puede ser escuchada. Y el salmista en el Salmo 34, en el versículo número 15 nos dice: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Por ello es que nosotros tenemos que considerar, no, Cristo lo hizo ya todo en la cruz del Calvario, pero ahora nos demanda a nosotros el Señor un estilo de vida como el de Jesús, hermano, que garantice que nuestra oración es efectiva. Pensemos, no es que nosotros, hermano, tenemos una medida para llegar para que entonces Dios responda, sino más bien veámoslo al revés. Dios reclama de nosotros un estilo de vida para que no tengamos obstáculos a nuestra oración. Voy a llegar a este nivel de santidad para que Dios me responda. No, al contrario, Él quiere que nosotros vivamos una condición de santidad, porque Él ya respondió, hermano. Él ya hizo la obra. Nos toca a nosotros dar la medida. Por eso es bueno, hermano, que nos preguntemos, y esta es una pregunta para todos nosotros en esta noche, si estamos tolerando cosas del mundo todavía, si estamos tolerando todavía cosas de la carne, si estamos tolerando acciones pecaminosas en nuestras vidas, si estamos siendo tolerantes ante deseos malsanos y perversos. Porque las cosas del mundo tienen variedad de formas de presentarse, formas distintas de darse a conocer. El mundo nos plantea tantas cosas en distintas maneras, y eso es un gran obstáculo para que nuestra oración sea escuchada. En el capítulo número 1, Santiago ya había hecho una exhortación. 1:7, pero desde el 6. Pero pida con fe, dice, desde el 6, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense que, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Y el versículo 8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Ser de doble ánimo es estar consagrado ahora y en pecado mañana. No solamente es de ánimo emocional. No es solo estar emocionado ahora y mañana sin ganas. Está hablando de la vida nuestra.
Ser de doble ánimo implica, hermano, que usted y yo no entendamos el reclamo que Dios tiene acerca de la vida de santidad que debemos de estar viviendo cada uno de nosotros. Llevar una vida inestable de esa manera hace que nuestra oración sea improductiva. Y como consecuencia no tenemos autoridad para esperar que Dios nos respalde, ni que los demonios se sujeten también. Porque los demonios saben también la condición en la cual andamos, hermano. Los demonios se avergüenzan. Los demonios le pelan la cara a la gente, hermano. Vos, reprendiéndome. Y no estaba jugando naipe ahora, le dijo un demonio allá en la López Arellano a una mujer. En una liberación. Como la mujer estaba revolcándose, la pobre en verdad, poseída, la tenía agarrado, no pudo señalar, sino que con el pie le hizo así, levantó el pie y le dijo: vos me estás reprendiendo. Y ahora en la tarde estaba jugando naipe, le dijo. Así, hermano. ¿Cómo nosotros vamos a tener autoridad para enfrentar la batalla espiritual si somos personas de doble ánimo? Hace que la oración sea improductiva. El que anda así en esas condiciones no puede esperar recibir nada. Tenemos nosotros que dar la medida según el reclamo que Dios tiene para cada día de nosotros. Aún, hermanos, como dice el capítulo 4 de Santiago, versículo 17, que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, también le es pecado, hermano. Desistir de hacer las cosas gratas delante de la presencia del Señor, sabiendo qué es lo que tenemos que hacer y no lo hacemos, también le es pecado. Cuando hablamos en el caso de Santiago de doble ánimo, palabras comparativas es inestable o infiel. Inestable o infiel. Y tarde o temprano, hermano, las condiciones traerán su fruto. Los estados se manifestarán. Por eso este segundo punto es tan importante que nosotros lo valoremos. Mi oración es afectada por la rectitud o por la falta de ella. Yo tengo que ver, tengo que revisar cuánto de veras yo estoy dando para poder tener hasta el reclamo en decir: Señor, yo estoy haciendo tu voluntad. Así que sé que no hay nada que va a impedir la respuesta. Ahora, ¿cuándo lo va a hacer el Señor? Ya ese es un asunto de la soberanía de Él. Pero que nosotros demos lo que nos corresponde a nosotros. Que nosotros vivamos como es el reclamo de la palabra para nosotros, porque este es el tercer punto. La oración debe ser ofrecida de acuerdo a la palabra de Dios. Lo primero dijimos que una sola persona, un solo hombre y una sola mujer es capaz de hacer que su oración conmueva todo. En segundo lugar, hemos mencionado que la rectitud o la falta de ella afecta la vida de oración. Ahora, en tercer lugar, nuestra oración debe ofrecerse de acuerdo a la voluntad de Dios. Y usted tiene que pensar, no es asunto, hermano, de estar orando: Señor, me gustaría tal cosa, me gustaría esto. Por ejemplo, no estamos orando por los compañeros de trabajo que no han conocido al Señor, pero le estamos diciendo: Señor, yo quiero ir a Francia. Dame un viaje para Francia, Señor. Y no se acuerda del vecino que está muriéndose, que no conoce la palabra, pero orando para ir a Francia, sí, hermano. Hasta ayuna y vigila. Ayuna de noche y vigila de día. Pensemos en eso. La concordancia que debe tener nuestra oración con la palabra. Hasta dónde nuestra oración está concordando con los preceptos escriturales. Hasta dónde lo que estamos orando tiene sustento bíblico. Ahora pensemos, porque el modelo que tenemos es Elías.
No nos vamos a salir de ahí. Cuando Elías desarrolla su ministerio terrenal, él enfrentó la peor época de idolatría que enfrentó toda su historia Israel, hermano. Fue la peor época de idolatría. El peor descarrío en el cual vivió la nación de Israel fue en el tiempo de Elías. Porque en el tiempo de Elías, el culto a Baal era instituido desde el rey. Desde el rey. El rey de Israel con su esposa eran los que mantenían el culto a Baal, hermano. No era un asunto que, aquella persona se fue a la idolatría, mátenlo porque aquel anda. No, era la nación con el liderazgo político que había establecido el culto a Baal. En Samaria había un templo dedicado a Baal. En la capital del reino del norte había un templo, había un altar hecho para Baal. Habían 450 profetas dedicados al servicio de Baal. El culto de Baal, que era precisamente el Dios supremo de la tierra en Canaán, era algo tan aborrecible delante de la presencia del Señor, porque era el suplantador del Dios supremo, del Dios poderoso, de Jehová de los ejércitos, que había sacado a libertad de la tierra de Egipto al pueblo de Israel. ¿Cómo era el culto? El culto a Baal era de una adoración porque lo consideraban el Dios de la tormenta, el Dios de la fertilidad. De hecho, la imagen en algunas oportunidades, cuando lo hacían, lo ponían con un rayo en las manos, la figura de Baal, lo cual implicaba que él tenía la autoridad sobre las tormentas. Baal era el consorte, porque era el dios masculino, era el consorte de la diosa Acera, que en algunas épocas fue también considerada con el nombre de Astarot. Ella era, como podríamos decirlo en este sentido, la esposa de Baal, la deidad femenina. Y juntos eran los dioses de la fertilidad. Ese era un complejo de adoración terrible al cual el profeta Elías se estaba enfrentando. Cuando Elías ora, no fue, hermanos, que Elías se le dio. Me dan ganas de orar para que no llueva. No, hermano. Elías no fue que quiso imaginarse orar para que no lloviera. El culto, hermanos, era tan profundamente diabólico que conmovió el corazón del profeta y provocó, mis hermanos, que se fuera a la palabra. Vamos a la palabra nosotros también, como fue Elías, hermano. Busque Deuteronomio capítulo 11. Deuteronomio capítulo 11. Y verá qué fue lo que Elías sabía. Versículos 16 y 17. Versículo 16, Deuteronomio 11. Guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos. Versículo 17. Y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros y cierre los cielos y no haya lluvia, ni la tierra dé su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová.
Así que Elías no fue que se le antojó, voy a orar para que no llueva. No, él tenía el respaldo de lo que ya Dios había dicho. Cuando ustedes se vayan a la idolatría, yo puedo cerrar los cielos para que no caiga lluvia. Ah, dijo Elías, así es la cosa. Señor, que no llueva entonces. Y por la palabra de Elías no llovió 3 años y medio. Pudieron haberle reclamado a Elías, ¿por qué estás orando de esa manera? No seas tan malo. Es que eso es lo que dice la palabra. El juicio de Dios cuando el pueblo se va a la idolatría y le da la espalda al Señor es que no va a haber lluvia, ni la tierra va a dar su fruto y van a perecer. Mire, eso fue terrible, hermano. 3 años y medio sin que cayera un poquito de agua sobre la tierra. 3 años y medio sin que una gota de agua cayera. Esa era una sequedad terrible. De hecho, cuando Elías ora, porque Elías estaba en acuerdo con el Señor, no era que estaba inventando, hermano. No, Elías no estaba inventando. ¿Cuál fue la recomendación que el Señor le dio a Elías en ese proyecto? Le dijo, vete al arroyo de Jaboc, ahí, y yo te voy a alimentar durante todos los días. Mientras estuvo en el arroyo de Jaboc, los cuervos le llevaban carne en la mañana y carne en la tarde. Los cuervos. Si los cuervos son animales carnívoros, ¿por qué no se comían la carne ellos, hermano? Se la llevaban a Elías porque había alguien más poderoso detrás que le decía, llévale de comer a mi siervo, llévale de comer a mi siervo. Y los cuervos le llevaban la carne a Elías. Y agua no necesitaba porque ahí estaba el arroyo. Cuando se secó el arroyo, porque como no llovía, terminó secándose. Ahora le dijo, vete a Sarepta. Ahí yo me he preparado, no una mujer rica, sino una viuda que ella te va a sustentar. Y se fue Elías para allá, hermano. ¿Cuánto tiempo estuvo en el texto bíblico? No dice cronológicamente cuánto tiempo estuvo en Jaboc, ni cuánto tiempo estuvo en la casa de la viuda. Pero cuando llegó donde la casa de la viuda, ella en ese momento estaba saliendo fuera de su casa a recoger unos leñitos. Y cuando Elías le dijo, ¿qué vas a hacer? Mira, le dijo ella, estos leños los estoy recogiendo para hacerme un fuego. Tengo un poquito de harina, le dijo, y voy a hacerme una torta, me la como con mi hijo, un hijo tenía ella, y nos vamos a echar a morir. Así le dijo, nos vamos a echar a morir de hambre, hermano. Morir de hambre. Y entonces Elías le dijo, mira, le dice, antes que hagas lo que quieras hacer, hazme una torta. Y se las pidió hasta con gusto. A mí me gustan en las brasas, le dijo. En las brasas, así me gustan a mí, le dijo Elías. Mire, hasta pidiendo gustos, hermano. La mujer, lógicamente, que era una mujer de fe, fue e hizo como Elías le dijo. Le hizo la torta y se la coció sobre las brasas como él le había pedido, y no escaseó la harina en la tinaja de esa mujer. Siguió produciendo. Elías no fue afectado por la sequía porque él tenía un trato con el Señor, porque él estaba orando basado en la palabra, con el respaldo de la palabra. Y si alguien podía reclamarle a Elías, ¿por qué has orado de esa manera? Elías bien les pudo haber dicho, miren, capítulo 16 del primer libro de los Reyes, versículo 32. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Miren, ahí tienen un templo de adoración a los ídolos. Han fallado a la palabra. Han quebrantado la palabra. Y Deuteronomio capítulo número tal dice esto. Él les pudo haber citado. Y luego más adelante usted cuando ve que Elías está enfrentándose con los profetas, en el capítulo número 18, en el versículo número 22, dice, mas de los profetas de Baal hay 450. Y si usted va un poquito más atrás en el versículo 19, aquí en el capítulo 18 de Primera de Reyes, dice,
envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo. Y escuche, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. En realidad no solo fueron los 450 profetas de Baal, también los 400 de Acera. Y dice que comen de la mesa de Jezabel. La mujer perversa le daba de comer a los profetas. ¿Qué más quería, hermano? Si le pudieran haber reclamado a Elías, ¿por qué oraste así? Porque cualquiera le pudiera haber reclamado que nos has dejado sin lluvia. Porque a la voz de Elías dejó de llover. Y a la voz de Elías iba a volver a llover. Pero mientras Elías no orara, no iba a haber nuevamente la respuesta de parte de Dios. Cada día nosotros tenemos que considerar entonces, ¿dónde está el sustento bíblico a lo que yo estoy orando? ¿Dónde está el respaldo bíblico a mi oración? Usted tiene que tener sustento por lo que está orando, hermano. Si usted está, aunque esté solo, pero está guardado en santidad y ora de acuerdo a la palabra, seguro que tiene respuesta, hermano. Viene respuesta de parte de Dios. No permita que el enemigo le quite la autoridad y vaya a perder el sentido de la certeza de que su oración tiene poder, de que su oración tiene respuesta. Señor, yo estoy guardándome para ti, viviendo en rectitud y estoy orando de acuerdo a lo que tu palabra dice, tú me vas a responder. Y esa certeza tenemos que tenerla dentro de nuestro corazón. Y hoy más que nunca necesitamos mantener esa seguridad que nuestra oración va a tener respuesta, porque lo estamos haciendo de acuerdo a la forma correcta que la palabra nos enseña a cada uno de nosotros. Por eso siempre tenemos nosotros que corroborar con todo nuestro corazón si estamos alineados en la órbita de la palabra, para que no haya ninguna excusa ni el enemigo gane ventaja y estemos orando sin resultado.